Sean todos bienvenidos y hoy les vengo a hablar sobre el arte paleocristiano. El arte paleocristiano es un estilo de arte que surge durante los primeros 5 siglos de nuestra era. Va desde que apareció el cristianismo durante la conquista romana hasta la invasión de los bárbaros. Este arte se puede decir que fue como una evolución del arte romano tardío, siendo la religión cristiana la que le dio un nuevo espíritu al arte y lo cargue de símbolos, convirtiéndolo en un arte simple, estilizado, que renuncia a la perspectiva y a la profundidad espacial. Se eliminan las proporciones y los rasgos del cuerpo humano, acentuando los aspectos religiosos, haciendo que predomine el fondo sobre la forma. Roma era el centro y emblema de la cristianidad. Es por eso por lo que en esta ciudad se desarrollan las primeras manifestaciones artísticas. Este arte tiene mucha influencia del arte romano en la arquitectura como en las artes figurativas. Este tipo de arte tiene 2 etapas en que están separadas por la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, lo que dio a los cristianos los derechos necesarios para manifestar públicamente sus creencias. El arte paleocristiano es el centro de la unión de 2 grandes periodos de la cultura y del arte. Estas son la Edad Media cristiana y la Antigüedad clásica. Es por este que podemos distinguir 2 grandes periodos. La primera alcanza desde el siglo II hasta el 313, fecha del Edicto de Milán, etapa de clandestinidad y persecución, en el que se otorga libertad al cristianismo. Y la segunda, que abarca desde el 313 hasta el siglo VII. En este tipo, la religión del cristianismo fue la religión oficial en el siglo IV. En este periodo, el arte se protegerá y se impulsará por las jerarquías eclesiásticas. El cristianismo toma la calle y los monumentos pueblan todo el espacio. Si lo analizamos desde un punto de vista estilístico, es un arte romano de la Baja Antigüedad. No es un arte original, sino que es el arte que existió en el Bajo Imperio Romano, pero que va adaptándose y transformándose de acuerdo con las necesidades que van surgiendo en el desarrollo del culto cristiano. Representación del arte paleocristiano. En el arte paleocristiano podemos distinguir 2 maneras de representarlos, en catatumbas y en basílicas. Las catatumbas son los antiguos cementerios subterráneos usados durante algún tiempo por las comunidades cristianas y hebreas, sobre todo en Roma. Las catatumbas cristianas, que son las más numerosas, tuvieron sus comienzos en el siglo II y sus ampliaciones continuaron hasta la primera mitad del V. Eran lugares de sepultura donde los cristianos se reunían para celebrar los ritos funerarios, los aniversarios de los mártires y de los difuntos. Más tarde se crearon los cementerios al aire libre en Roma, pero los cristianos, por diferentes razones, prefirieron los subterráneos. Una de estas razones era que los cristianos rechazaban la costumbre pagana de la incineración de los cuerpos. Seguían el ejemplo de la sepultura de Jesús. Preferían la inhumación por un sentido de respeto hacia el cuerpo destinado un día a la resurrección de los muertos. Esto creó un problema de espacio y la construcción de catatumbas creció rápidamente, así resolviendo el problema de forma económica, práctica y segura. Otra razón por que se crearon las catatumbas fue porque en estos lugares apartados permitían, especialmente durante las persecuciones, reuniones comunitarias reservadas y discretas y permitían el uso libre de los símbolos cristianos. Las catatumbas están formadas por galerías subterráneas, como laberintos de muchos kilómetros. En sus paredes se excavaron filas de nichos rectangulares donde se metían los cadáveres. Se construyeron en diferentes partes, y podemos destacar la galería estrecha con tumbas longitudinales en las paredes. Y las basílicas, que en varios templos de culto pagano los sacrificios y las procesiones se realizaban en el aire libre y solo se colocaban en el interior el altar del dios. Estos tipos de templos tenían un tamaño pequeño, aunque eso cambió con el imperio de Constantino, ya que apareció la necesidad de usar templos con mayor tamaño para el culto cristiano. Por esa misma razón fue por lo que las iglesias tomaron como modelo las grandes salas que había para las reuniones públicas. Estas salas se les denominan basílicas. En un primer momento los techos eran planos, de madera, con tejado a 2 aguas de la nave central y una de las laterales. La iluminación se logra a través de las ventanas de la nave central, con lo que ésta recibe más luz, lo que le da un mayor valor emocional a la misma. Las basílicas se utilizaban para el culto, basados en el sacrificio que acontece en el altar,
Mesa que simboliza el banquete eucarístico que a veces se cubre en el baldaquino. El origen arquitectónico y algunas iglesias destacadas. El origen está en las basílicas romanas que tras el Edicto de Milán en el año 313 se convirtieron en templos cristianos, añadiendo un atrio en la entrada y un ábside en la cabecera que coincidirán como una nave central con la intención de reforzar la direccionalidad de esta. Las basílicas romanas provienen de las estoas griegas, que servían como lugar de reunión y protección de la lluvia, y al colocar dos estoas frente a frente dejan un espacio central más ancho y alto, consiguiendo así la basílica. Estas edificaciones se encontraban en los aforos romanos y servían como palacio de justicia y mercado cubierto. La basílica paleocristiana tiene su origen en la cesión que hizo Constantino de varias de estas construcciones para la celebración del culto eucarístico tras su conversión al cristianismo. Algunas basílicas importantes son la Basílica de San Juan de Letrán. Esta cumple con todas las características, lo que la convierte en uno de los dos prototipos de templo paleocristiano con arcos sobre las columnas. La Basílica de San Pedro del Vaticano, que también es típica, con interior dividido en 5 naves, y esta está construida sobre el Circo de Nerón, donde se produjo el martirio y donde fue enterrado el apóstol. Y por último tenemos la Iglesia de Natividad, en Belén, y la del Santo Sepulcro combinan la planta basilical con la centralizada, colocando con la cabecera de la basílica un mausoleo con un deambulatorio de columnas que servía para exponer las reliquias que ahí se guardaban. Domus Ecclesiae, o también conocidos como hogar de la iglesia. Estos fueron lugares para la celebración del rito cristiano, por tanto son equivalentes a las iglesias parroquiales posteriores. No tenían una forma especial debido a que se empleaban normalmente viviendas romanas normales de 2 pisos, adaptándola a las funciones que necesitaban dividiéndola en tabiques. Artes figurativas paleocristianas. El hipermaterialismo de la sociedad romana y su antropocentrismo radical había adaptado las formas figurativas en la Grecia clásica y helenástica. El arte romano pagano estaba al servicio de la exaltación del individuo triunfante, pero sin el idealismo griego de la belleza. Con la penetración de los conceptos espirituales del cristianismo, Dios, amor, bondad, vida de ultratumba, entre otras, la estética del arte romano estaba obligada a cambiar. Ahora el arte ha de ser creado por la contemplación de los ojos del alma, más que por lo del cuerpo. Es por ello que ya en el arte paleocristiano comienza un camino que va a desembocar en el arte bizántico del oriente y en las artes medievales occidentales, prerrománico y románico. La estética se vuelve vaporosa y se obvian los detalles anatómicos, superfluos de los personajes, pues la esencia es más el alma que el cuerpo. Se comienza una estética que preste menos protagonismo a lo material, el espacio y el tiempo, y más a la substancia. Ya no se busca la producción del mundo físico, sino una ventana a la espiritualidad y a la divinidad. El arte paleocristiano en los siglos IV y V. A partir del año 313, los altos dignatarios de la iglesia se van a convertir paulatinamente en autoridades del imperio. De este modo, las jerarquías eclesiásticas van a pasar a ocupar importantes cargos de la administración pública y la iglesia cristiana se convierte gradualmente en una institución estrechamente ligada al emperador y a la administración imperial. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana comenzó a adoptar elementos característicos del protocolo imperial. Se va a solemnizar y en consecuencia va a necesitar un nuevo vocabulario artístico, que iguale los edificios cristianos con los grandes edificios públicos, palacios y templos en la sociedad romana. En esta nueva etapa, el arte cristiano es financiado por el alto clero y por las clases patricias, e incluso por los propios emperadores. Consecuencia de este alto poder económico, nos encontramos un arte con tendencia al lujo muy considerable y realizado, por tanto con materiales nobles especialmente costosos. Las principales manifestaciones de este arte van a ser 2, la arquitectura eclesiástica y la pintura monumental que se va a plasmar a través de los mosaicos. Los mosaicos y los sepulcros. Al margen de la arquitectura, el arte paleocristiano tiene los mosaicos y la escultura funeraria los
de los sepulcros dos de sus más importantes manifestaciones artísticas. En la técnica del mosaico paleocristiano es la misma que el periodo anterior, pero le cambia la iconografía. Se eligen temas de carácter fuertemente simbólico y religioso. Y en los sarcófagos paleocristianos de los siglos IV y V, frente al siglo III, que nos ofrecían aspectos puntuales de la doctrina cristiana. Se pretende resumir los principios básicos de la doctrina cristiana en su totalidad. En estos sarcófagos se leen de izquierda a derecha y tienen dos registros. Primero se lee el registro arriba y luego el de abajo.